Política, retomando lo que ya les contábamos, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, aseguró que no ha pensado en renunciar a su cargo, pese a las presiones por parte de parlamentarios de la oposición, a raíz de nuevos antecedentes que se están manejando respecto al caso Catrillanca. Vamos a profundizar en el actual escenario con el jefe de gabinete, junto a Juan Ignacio Latorre, senador de Revolución Democrática. Senador, muchísimas gracias por este contacto y muy buen día. Muy buenos días, Carla. Gracias a ustedes por el contacto también. A ver, parto preguntándole una evaluación de lo que ha pasado en los últimos días con estos antecedentes que se conocieron en torno a la declaración del general Victoriano, que complicaron a Andrés Chadwick, que el día de ayer se volvió a defender, dijo que tenía la conciencia tranquila, que no ha pensado en renunciar, y desde la oposición está la duda de si va a haber o no una acusación constitucional. ¿Usted cree que es necesaria una acusación constitucional en contra de Andrés Chadwick? A ver, la acusación constitucional es un mecanismo, es una atribución de la Cámara de Diputados. Sí. En ese sentido, los diputados tienen la libertad. Hoy día entiendo que hay una reunión de jefes de bancada de la oposición para ver si están los votos, si hay un acuerdo seguro para una acusación constitucional. Yo prefiero no referirme mucho a eso porque es una atribución exclusiva de los diputados. En caso de prosperar, va a llegar al Senado y el Senado actúa como juzgado, como juez político en el fondo de la acusación constitucional. Por lo tanto, yo más bien prefiero esperar si es que activan o no ese mecanismo. Ahora, yo ayer en la sesión que tuvimos sobre Carabineros, en el fondo hay un proyecto de ley de reforma y de modernización de Carabineros, estaba el ministro Chadwick en el Senado y yo le planteé, por intermedio del presidente del Senado, se lo dije, le dije, yo creo que, ministro, en el fondo usted acá le está haciendo un daño a su propio gobierno, porque usted no está con la legitimidad política para liderar un proceso de reforma tan significativo como el que hay que hacer en Carabineros. Entonces, yo estoy a favor, de hecho voté, bueno, no se votó ayer, pero en el fondo en la declaración hoy día se supone que vamos a votar en general la idea de legislar esta reforma Carabinero. Yo estoy a favor de aquello, habrá que hacerle indicaciones, hay aspectos tal vez particulares que puedo tener algunas críticas, pero en general estoy a favor. El problema es político, el problema es que una vez que el gobierno le pide la renuncia al general Soto y el general Soto no acepta la renuncia en una primera instancia y luego se van con varios generales, nosotros lo que planteamos es que por algo el general Soto no quiso aceptar la renuncia, por algo sabe el general Soto y los demás carabineros que no quisieron aceptar la renuncia. Por lo tanto, acá hay responsabilidades políticas del Ministerio del Interior, lo planteamos desde un inicio, el ministro Chadwick, el subsecretario Villa, lo planteó también la familia Catrillanca, el abogado de la familia Catrillanca. Los antecedentes estaban disponibles desde el primer minuto, desde las primeras horas después del asesinato de Camilo Catrillanca. Ahora, desde el oficialismo dicen que todo esto, estas dudas, estas interpretaciones, el decir que hay nuevos antecedentes, que para ellos no son nuevos antecedentes con esta declaración de Victoriano, tiene como fin finalmente el atacar al ministro Chadwick y que hay un aprovechamiento político. ¿Qué le ha parecido a usted la defensa que ha hecho el oficialismo a través de sus parlamentarios, a través de sus ministros también? A ver, yo por lo menos en mi intención no hay ningún aprovechamiento político. O sea, acá en el fondo estamos frente a un problema muy serio, muy significativo, que yo creo que es muy complicado solo echarle la culpa a Carabineros y decir ellos asesinaron a Camilo Catrillanca, ellos han robado porque hay temas de corrupción, ellos han mentido y en el fondo lavarse las manos y decir el mundo político, el Ministerio del Interior, que son los jefes políticos de la policía, no tienen ninguna responsabilidad. O sea, no sabían nada, les mintieron en su cara, robaron frente a sus narices, inventaron montajes como la Operación Huracán en el gobierno anterior, donde el subsecretario Alewi no tiene nada que ver. O sea, acá el mundo político que ha estado en el Ministerio del Interior, ministro, subsecretario del Interior, que son los jefes políticos de las policías, han tenido complicidad en las políticas que se han implementado, particularmente en la Araucanía, de militarización, que han terminado con la muerte de varios comuneros y con violaciones sistemáticas a los derechos humanos, a comunidades, a niños, a mujeres, excediendo absolutamente todos los protocolos y vulnerando absolutamente todos los estándares en materia de derechos humanos, y eso ha sido avalado, justificado, apoyado por los ministerios del Interior. Por lo tanto, cuando Carabineros dice, acá nos obligaron a mentir, nosotros entregamos la información, claro, de alguna manera debe haber un malestar muy profundo en Carabineros, decir, solo a nosotros nos mandan a hacer el trabajo sucio, nosotros tenemos que ir a Fiscalía, probablemente algunos vayan a estar privados de libertad.
y el mundo político se lava las manos, ¿no? Ahora, evidentemente, senador, el ministro Chadwick no piensa lo mismo, porque él ayer dijo que tenía su conciencia tranquila, que han actuado con verdad, y él dijo que no va a renunciar. ¿Qué le parece a usted entonces que, en el escenario que usted me plantea, de un ministro debilitado que ha perdido legitimidad, han sido sus palabras para poder encabezar una reforma como la modernización de Carabineros, insista en que él no va a renunciar? ¿Cuáles son entonces las alternativas? No, claro, la atribución es del presidente de la República si remueve o no un ministro de su confianza. Yo entiendo que Chadwick es de muchísima confianza del presidente. Vienen trabajando desde el gobierno anterior, todo el periodo de su fundación, en la campaña, etcétera, y ahora es de confianza, además es su primo, digamos. Es la atribución del presidente. Ahora, yo creo que si esto se mantiene así y en los siguientes días sigue habiendo declaraciones, porque esto va a seguir, el camino judicial, el camino de la fiscalía va a seguir, tiene para largo rato, y van a seguir habiendo declaraciones que van a seguir comprometiendo al ministro del Interior y al subsecretario Villa. Yo creo que esto es insostenible. En el fondo, el nivel de rechazo al propio gobierno, al propio presidente de la República, le va a afectar a su propio gobierno. Entonces, bueno, si ellos quieren mantenerse en esos términos, es decisión política de ellos, pero yo creo que le están haciendo un flaco favor a su propio gobierno. Pero lo que más me preocupa es la relación política entre el Ministerio del Interior y la institución de Carabineros. Yo creo que hay mucho malestar en la institución de Carabineros, no solo en quienes dieron de baja, sino que también hacia adentro, en términos de decir, a nosotros nos mandan a hacer el trabajo sucio y luego el mundo político se lava las manos. Yo creo que eso está ahí. Sí. Y además la relación política con el pueblo mapuche. El ministro Chadwick hoy día está absolutamente deslegitimado por el pueblo mapuche para tener una relación política y poder abordar los temas de fondo. Senador, usted ha puesto durante toda esta entrevista la pelota en el lado de la cancha del presidente y de Andrés Chadwick, con la posibilidad de que o el presidente lo removiera de su cargo o el propio Andrés Chadwick renunciara. Yo le preguntaba también por el rol de la oposición, que se puede traducir en esta acusación constitucional, a lo mejor no yendo al fondo, entendiendo que podría quedar comprometido si es que eso prosperara en su rol de senador. Sí le pregunto por el rol de la oposición, porque aquí hasta el día de ayer parecía ir tomando cuerpo la idea de esa acusación constitucional hasta que vinieron las dudas, sobre todo desde la Democracia Cristiana. Ya ha habido ahí enfrentamientos incluso entre el Frente Amplio, Revolución Democrática y ese partido. ¿Sería un error que la oposición no se aunara, no fuera capaz de unificarse y presentar, por ejemplo, este recurso en contra del ministro? Yo insisto en que el tema de la acusación constitucional lo dejo en las manos de los diputados, que es una atribución de ellos. Yo lo que sí percibo es que, claro, acá no hay una convicción compartida de toda la oposición. Hay senadores que lo han manifestado, están en su legítimo derecho, senadores de centro izquierda, no solo de la Democracia Cristiana, también del PPD, o el senador Insulza del Partido Socialista, el senador Arboe del PPD, que ambos también cumplieron responsabilidades en ministerios del Interior, en los gobiernos de centro izquierda, que han manifestado de alguna manera una posición de respaldo al ministro Chadwick. Bueno, esa es, en el fondo lo que quiero decir es que acá no hay una convicción compartida común de toda la oposición. Yo valoro, por ejemplo, la declaración del Partido Socialista, que fue una declaración política, del comité político y la defensa que han hecho como partido de pedirle la renuncia al ministro Chadwick, y así lo ha hecho también el Partido Comunista, así lo han hecho algunos parlamentarios del PPD, bueno, ciertamente todo el Frente Amplio, pero bueno, en el Senado hay diversidad de opiniones y en una de esas no hay una convicción compartida en cuanto a pedirle la renuncia al ministro Chadwick. Insisto, yo creo que acá no hay un gallito, o sea, yo lo que veo, por lo menos mi intención, no es un gallito político con el ministro Chadwick o con el presidente Piñera, sino que yo creo que estamos en una crisis tan profunda institucional que creo que es importante dar gestos de descomprimir el ambiente, y creo que el ministro Chadwick hoy día, dado todos los antecedentes y probablemente los que sigan apareciendo, él debería dar un paso al costado y descomprimir el ambiente y generar otros interlocutores válidos para la reforma que hay que hacer en Carabineros, claro, y para el diálogo político con el pueblo mapuche. En la tesis que muchos levantan desde el oficialismo de que al final aquí hay una persecución básicamente contra el ministro del Interior y que se está buscando un aprovechamiento político, también se analiza la señal que significaría él terminar cediendo y sacrificando a uno de los ministros más relevantes, sabemos, para el gobierno de Sebastián Piñera. Desde ese punto de vista, ¿cuál podría ser el fundamento objetivo para que Chadwick dejara su cargo? Una cosa es
el desgaste que usted ha señalado en esta entrevista, la posibilidad de que él sea o no capaz de articular a raíz de los cuestionamientos permanentes y la extensión de este problema. Pero ¿qué más pudo haber hecho Andrés Chadwick? ¿O qué fue lo que no hizo Andrés Chadwick para que se pudiera dar un paso al costado de manera fundamentada y no se leyera en la visión de algunos dentro del oficialismo como el haber cedido ante la presión de la oposición? ¿Se entendió? Sí, lo que pasa es que acá hay una arista política, pero hay una arista también penal. En el fondo, acá lo que está planteando desde la Fiscalía, ¿no? es que estos antecedentes, que están, tanto el video, recuerda el video que apareció en los medios de comunicación varios días después, donde en el fondo se da cuenta que no hubo enfrentamiento, que no iban armados, que participaron muchos carabineros en el operativo, tanto terrestre como desde el helicóptero. Bueno, todos esos antecedentes estaban disponibles desde el primer momento. El subsecretario Villa viajó a la Araucanía a las pocas horas, se reunió con toda la gente, estuvo el general Franzani, estuvo el abogado. Por lo tanto, acá, en el fondo, la acusación que hay de alguna manera a Chadwick por parte de Victoriano es que yo le dije al ministro que no hubo enfrentamiento, que no estaban desarmados y por lo tanto acá podría ser responsable de un encubrimiento en el fondo y con todas las señales que, recordemos, el gobierno dio, la propia vocera del gobierno dio, sostuvo durante varias horas y días en el fondo que acá hubo duros enfrentamientos. El senador Felipe Kast también salió diciendo que acá hubo duros enfrentamientos. O sea, hubo todo de alguna manera una vocería desde La Moneda. El ministro Chadwick era vicepresidente de la República en ese momento, reemplazaba al presidente Piñera. Por lo tanto, hubo todo una orquesta desde La Moneda de cómo enfrentar este conflicto. Y cuando la cosa se fue cayendo, claro, se dan vuelta y dicen, bueno, acá hay que sacar al alto mando, hay que dar de baja a los generales, lo cual yo valoro, que se asuman responsabilidades en el alto mando de Carabineros, pero faltan las responsabilidades políticas, en el fondo, de quienes tuvieron los antecedentes desde el primer momento. Ayer Andrés Chadwick le agradeció a la Democracia Cristiana por no sumarse de manera anticipada o desde el comienzo a una acusación constitucional. ¿Por qué la DC se descuelga? ¿Por qué la DC aquí es el partido como disidente dentro de la oposición y no estaría hasta ahora al menos dándole sustento a esa acusación constitucional? A ver, no quiero adelantar resultados porque entiendo, veía algunas declaraciones del presidente de la Democracia Cristiana pidiendo la renuncia también al ministro Chadwick. Sí, pero después ha habido otros parlamentarios que lo han contradicho y hasta este momento, por eso digo hasta este momento, vamos a ver, porque dijeron que lo iban a analizar en su mérito, pero hasta ahora, de buenas a primeras, ha habido más dudas que certeza en torno a la acusación constitucional. Sí, algunos parlamentarios han dicho que no lo descartan, otros han salido más dubitativos. Bueno, yo creo que ese rol de incertidumbre de la Democracia Cristiana en este caso se ha repetido en otros casos durante el 2018 en cuanto a parlamentarios, sobre todo en la Cámara de Diputados, que terminan votando proyectos de ley con el gobierno, han tendido a ser más funcionales al oficialismo y esa es la molestia que hay también por parte del Frente Amplio, por parte de Revolución Democrática, en que en una serie de iniciativas legislativas finalmente el gobierno ha terminado logrando mayorías en la Cámara de Diputados cuando en principio no las tenía. Y eso ha sido porque varios parlamentarios, diputados de la Democracia Cristiana han terminado votando con el gobierno iniciativas. Entonces también Revolución Democrática le pide una reunión a la Democracia Cristiana también en cuanto al proyecto de ley de reforma tributaria, porque ahí hay unos mínimos que han sido compartidos por la oposición en cuanto a si no se cumplen esos mínimos, no vale la pena avanzar en esa reforma y rechazar la idea de legislar. Entonces, siempre la Democracia Cristiana en la Cámara de Diputados ha tenido varios parlamentarios que terminan votando con la derecha y esa es la molestia que hay por parte de no solo la Revolución Democrática, el Frente Amplio en general. ¿Sin la Democracia Cristiana, senador, no vale la pena presentar esta acusación constitucional? O sea, entiendo que si no están los votos de la Democracia Cristiana, no se cumplen los votos para lograr la aprobación de ese mecanismo. Ahora, insisto, incluso si es que prospera y pasa al Senado, en el Senado también yo ahí tengo dudas no solo del rol de la Democracia Cristiana, sino que también de otros senadores de centro-izquierda que probablemente, por las declaraciones que han hecho hasta ahora, han salido más bien respaldando al ministro Chadwick. Sí, en todos estos como enfrentamientos o cuestionamientos entre parte del Frente Amplio y la Democracia Cristiana se conoció a raíz de lo que usted dice, del cómo vota la Democracia Cristiana, una minuta, una especie de balance que hizo Revolución Democrática
que lo traía a la tercera en estos días, donde se constataba lo que usted dice, que muchas veces la ADC había votado a favor o con el gobierno en varios proyectos de ley. Desde la ADC han dicho que ustedes desde el Frente Amplio y particularmente de Revolución Democrática a raíz de esta minuta hacen una política adolescente, dice, toda vez que los miembros de Revolución Democrática desecharon la posibilidad de siquiera formar parte de un pacto electoral con los partidos de la oposición para las elecciones del año 2020. Esto lo dice, por ejemplo, Matías Walker. Dice que el comportamiento de RD sigue siendo errático, inconsistente. Se suman otros diputados, como Raúl Soto, que dice que ustedes tienen que partir por mirarse un poco más al espejo, debieran estar preocupados de sus propios problemas internos y cómo hacen una autocrítica a su actuación política y legislativa en el Parlamento. ¿Qué le parecen esas críticas desde la Democracia Cristiana a Revolución Democrática, aparte también del Frente Amplio? A ver, es que yo creo que distinguiría los planos. Una cosa es lo legislativo y la pregunta en términos legislativos, cuando uno vota un proyecto de ley, de alguna manera no solo se está refiriendo al contenido técnico del proyecto de ley, también está dando una señal política. Y si tú terminas votando como parlamentario, como diputado, porque no ha sido lo mismo en el Senado el comportamiento de los senadores ha sido distinto, ha sido más bien de oposición, pero en la Cámara de Diputados ha habido muchos parlamentarios de la Democracia Cristiana que uno se pregunta, bueno, ¿son de oposición o están con el oficialismo? ¿Están con la derecha o están en la oposición? ¿En qué vereda están? Y esa ambigüedad política, legislativa, es la que nosotros criticamos. Claro, ellos nos dicen, nosotros estamos cerrando acuerdos a pactos electorales para el 2020. Eso es falso. Nosotros estamos recién definiendo nuestro Congreso Estratégico y hemos dicho que privilegiaremos nuestro pacto electoral porque nuestro domicilio político, nuestra política de alianza es desde el Frente Amplio y desde ahí conversaremos con las otras fuerzas de la oposición, pero los que siguen insistiendo en un camino propio, que ya lo experimentaron en el 2017 y al parecer van a seguir por el camino propio, es la Democracia Cristiana. Pero lo que yo veo es una profunda división interna en la Democracia Cristiana. En términos políticos hay algunos que se acercan más a la derecha, otros que se acercan más a la izquierda. Eso lo veo yo profundamente en la Cámara de Diputados, lo veo en el Senado, lo veo en la militancia de la Democracia Cristiana. Esa división interna nosotros no la tenemos. Nosotros nos podrán criticar por muchas cosas, que somos jóvenes, que somos novatos, adolescentes, dicen ellos, pero tenemos consistencia interna, votamos legislativamente con coherencia, seguimos un programa político, somos claramente de oposición, estamos construyendo una nueva fuerza como es el Frente Amplio, queremos elevar los estándares de transparencia y probidad en la política en general, etcétera. Por lo tanto, no me hago cargo de esas críticas, digamos. Podemos tener problemas internos, sí, tenemos que madurar, coordinarnos mejor, mucho, y yo soy partidario, digamos, de hacer esa autocrítica cuando hay que hacerla en la interna, pero en términos políticos y legislativos tenemos clarísimo cuál es nuestro domicilio, senador, y cuál es nuestro proyecto político. Y justamente, ¿sí? Para ir finalizando, Revolución Democrática está en un proceso eleccionario, ha habido bastantes críticas también, tal como usted dice, internas, sobre qué tan maduro está este partido, sobre si es que hay clasismo, si no hay, cuáles son las formas de participar, si se debe pactar con otras fuerzas o no. ¿Qué se está jugando Revolución Democrática y qué se está jugando el Frente Amplio de cara a la nueva directiva, a esta elección? A ver, Revolución Democrática va a elegir una directiva a 2 años y hay 3 listas y hay todo un debate sobre el crecimiento muy rápido, muy explosivo que tuvo Revolución Democrática, donde tenemos un padrón de más de 40.000 militantes, donde estamos inscritos en prácticamente todas las regiones de Chile y en poco tiempo más yo creo que vamos a estar en todas las regiones de Chile, donde tenemos una bancada parlamentaria, 8 diputados, un senador, tenemos cores, concejales. Se vienen las elecciones municipales, Revolución Democrática quiere ir a disputar elecciones municipales, de gobernadores regionales también, pero sobre todo lo que nosotros queremos es fortalecer el proyecto del Frente Amplio y desde el Frente Amplio tener una relación de diálogo político, de coordinación y de competencia probablemente también con las otras fuerzas de centro-izquierda y en un diálogo en el fondo de fuerzas más simétricas, ¿no? En Chile costó muchos años para que emergiera una tercera fuerza política alternativa al duopolio y alternativa al neoliberalismo. Y eso es lo que estamos construyendo. Nosotros queremos profundizar ese proyecto frente amplista, ese proyecto antineoliberal, ese proyecto descentralizado, feminista también. Y en ese sentido yo estoy apoyando a Catalina Pérez. Creo que es una señal también de madurez política que una parlamentaria recién electa, joven, que viene de Antofagasta, que no viene de las típicas élites de Santiago fundadoras del partido, sino que viene de Antofagasta, feminista, profundamente comprometida con los conflictos socioambientales,
pueda asumir la dirección de Revolución Democrática y hacer política en serio, pero de manera también descentralizada, con un equipo de trabajo que yo creo que le garantiza al partido también estándares de probidad, de transparencia, que en ese sentido tenemos que mejorar algunos aspectos administrativos que hubo en la conducción anterior, con el CERVEL, temas internos, más bien de administrativo, no de corrupción como ha habido de pronto en otros partidos, más bien de desorden administrativo. Estándares de probidad, estándares de transparencia y estándares sobre todo de participación y democratización del partido. Bien, pues senador Latorre, le queremos agradecer por este contacto. Vamos a ver durante este día si es que se llega a un consenso o no en torno a la acusación constitucional y si a usted le toca o no, entonces desde el Senado también poder hacerse parte de ese proceso. Muchísimas gracias, que tenga un buen día. Gracias a usted, Carla, buen día. Nos vemos.